Millones de personas vieron la pasión de Cristo, lloraron, salieron del cine con el corazón partido y a la semana siguiente vivían exactamente igual que antes. Eso es el error. Ese es el error que condena almas. No es el pecado más grave del mundo. No es la herejía. No es la apostasía. Es algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Conmoverse con el sufrimiento de Cristo sin cambiar nada. Emocionarse con la fe sin convertirse. Sentir sin arrepentirse. Y hoy necesito hablar de esto. Porque hay algo que Mel Gibson dijo públicamente, algo que confesó sobre lo que descubrió mientras filmaba esa película, que Hollywood no quiere que escuches. Algo que está conectado directamente con lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, con lo que el Padre Pío vivió en carne propia y con el estado espiritual de millones de católicos en este momento. Mi nombre es el Padre Miguel Sandoval. Llevo décadas acompañando almas en el confesionario, en matrimonios, en familias, en lechos de muerte. Y lo que voy a compartirte hoy no lo saqué de un libro de teología. Lo saqué de lo que he visto repetirse una y otra vez en la vida de las personas que se acercan a mí buscando algo que no saben nombrar. Si este tipo de contenido te ayuda a mantenerte firme en la fe, te pido que te inscribas ahora mismo. Ese pequeño gesto me permite seguir llegando a más personas que necesitan escuchar esto. Y después de que termines este video, me dices en los comentarios, ¿viste la pasión de Cristo? ¿Qué te hizo? Quiero leer eso. Quiero saber qué pasó en tu corazón ese día. Ahora déjame contarte. Hace algunos años, Joe Rogan invitó a Mel Gibson a su podcast. Y en un momento de esa conversación, algo pasó. Rogan, que no es católico, que no suele hablar de fe, que es conocido por entrevistar a luchadores, científicos y comediantes, se quedó en silencio. Y se le llenaron los ojos de agua. Porque Gibson estaba hablando de Jesús. No de la película. De Jesús. Gibson habló de lo que descubrió cuando empezó a investigar la pasión. Habló de lo que significa el sufrimiento que Cristo soportó. Dijo algo que muy poca gente repite, porque es incómodo. Dijo que la pasión de Cristo no fue solo un acto de amor, fue una poda. Una poda. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo con esas palabras en el Evangelio de Juan. Capítulo 15. Yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos. Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que no da fruto, Él lo corta. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto todavía. La mayoría de los que leen ese versículo pasan por encima de la palabra poda. No la sienten, porque la poda duele. El viñador no poda con caricias. El viñador toma una herramienta afilada y corta. Corta lo que parece vivo, pero no produce. Corta las ramas que consumen recursos sin dar fruto. Y esa rama que es podada, en el momento del corte, no entiende por qué. Solo siente el dolor. Solo siente que algo le está siendo arrancado. Eso es lo que Gibson entendió filmando La Pasión. Me contaron, y esto circuló en entrevistas que puedes buscar, que cuando Gibson empezó a investigar el sufrimiento físico de Cristo, contrató médicos, patólogos, expertos en crucifixión. Y cuando le explicaron lo que un cuerpo humano experimenta durante la flagelación romana y la crucifixión, él tuvo que detenerse. Tuvo que salir de la sala. Porque la escala de lo que Cristo eligió soportar no cabe en la imaginación humana normal. No era una ejecución, era una poda de proporciones cósmicas. Y aquí es donde viene el error que condena almas. Cuando el espectador ve la pasión de Cristo y llora, y siente que ama a Jesús, y sale del cine con esa sensación caliente en el pecho, y después vuelve a su casa y no cambia nada, ese espectador ha confundido el sentimiento con el fruto. La vid no produce vino a través del sentimiento. La vid produce vino a través de la savia. Y la savia se llama gracia. Y la gracia se recibe a través de los sacramentos, no a través de las emociones. El Padre Pío lo entendía.
y lo vivía de una manera que a muchos les resultaba aterradora. El padre Pío de Pietrelcina recibió los estigmas en 1918, las 5 llagas de Cristo en su cuerpo. Durante 50 años sangró todos los días. Todos los días. Los médicos que lo examinaron no encontraron explicación natural. Las heridas no cicatrizaban, no se infectaban, emanaban un olor que muchos describían como de flores. Y dolían. Le dolían cada día, especialmente durante la misa. Cuando le preguntaron por qué, el padre Pío dijo algo que guardo en mi corazón desde que lo leí. Dijo que era el privilegio de cosufrir con Cristo, no el castigo, el privilegio. ¿Qué clase de persona ve un privilegio en el dolor? Una persona que entendió la vid, porque el padre Pío no veía el sufrimiento como un obstáculo en el camino hacia Dios. Lo veía como el camino mismo, como la poda que produce el fruto, como la presión que convierte la uva en vino. Y eso es exactamente lo que Hollywood no quiere que escuches. Hollywood puede tolerar una película sobre Jesús que mueva a las personas emocionalmente. Eso es entretenimiento. Lo que Hollywood no puede tolerar es una película que lleve a las personas a la conversión real, al cambio real, a la confesión, al arrepentimiento, porque eso no se monetiza, eso no se controla, eso escapa al sistema. Mel Gibson financió la pasión de Cristo con su propio dinero. Nadie de Hollywood quiso tocarla. Los estudios la rechazaron. Los distribuidores dijeron que era demasiado violenta, demasiado religiosa, demasiado sin concesiones. Y Gibson siguió adelante, porque había entendido algo que los ejecutivos de Hollywood no podían entender, que la verdad de la pasión exigía ser mostrada sin filtros, sin suavizar. Y tuvo razón. La película recaudó más de $600 millones en todo el mundo. Fue uno de los mayores éxitos de la historia del cine independiente. Pero la pregunta que yo te hago hoy no es cuánto dinero recaudó. La pregunta es, ¿qué hiciste tú con lo que viste? Déjame ser honesto contigo. He tenido personas en el confesionario que me dijeron, con esa misma emoción que te estoy describiendo, que vieron la pasión de Cristo y que después de eso no pudieron confesar. No porque no quisieran, sino porque les daba vergüenza, porque sentían que sus pecados eran demasiado pequeños comparados con lo que vieron en la pantalla, o demasiado grandes para ser perdonados después de haber visto lo que Cristo sufrió. Y eso, precisamente eso, es el error que condena almas. El enemigo espiritual trabaja en los dos extremos. En un extremo, te dice que tus pecados son tan pequeños que no vale la pena confesarlos. En el otro extremo, te dice que tus pecados son tan grandes que no puedes ser perdonado. En ambos casos, el resultado es el mismo. No te confiesas. Y sin la confesión, sin la gracia del sacramento, la emoción que sentiste viendo la película se convierte en nada, en un recuerdo hermoso, en una cicatriz sentimental, en nada más. El padre Pío lo sabía. Por eso pasaba horas en el confesionario, todos los días. Llegaban personas de toda Italia, de toda Europa, a confesarse con él. Las filas empezaban antes del amanecer. Había personas que esperaban varios días, y él los escuchaba, los miraba, los absolvía, o en algunos casos, con una claridad que a veces asustaba, les decía lo que no habían confesado, porque el padre Pío tenía el don de leer los corazones. Y en más de una ocasión, cuando alguien se acercaba sin verdadero arrepentimiento, solo buscando la absolución sin la conversión, el padre Pío se levantaba y se iba, sin palabras, sin explicación, simplemente se iba, porque la confesión sin arrepentimiento no es una confesión, es una farsa. Y el padre Pío se negaba a ser parte de una farsa. Ahora quiero volver a Mel Gibson, porque hay algo que dijo que me parece extraordinariamente importante y que muy poca gente repite con claridad. Gibson habló de su propia vida durante la época en que estaba filmando la película, y fue honesto. Dijo que era un hombre roto,
que tenía problemas con el alcohol, que su fe estaba en pedazos, que en muchos momentos de la producción se sentía indigno de estar haciendo lo que estaba haciendo. Y sin embargo, siguió. ¿Por qué siguió? Porque entendió que la historia de la pasión no es la historia de los perfectos, es la historia de los que aceptan ser podados. Y eso lo cambió a él, no de golpe, no de manera perfecta ni definitiva, sino de la manera real en que las personas cambian cuando se dejan tocar por algo verdadero, con caídas, con contradicciones, con el trabajo lento y doloroso de alguien que está siendo formado por una mano que sabe lo que está haciendo. Lo que Gibson dijo en ese podcast, lo que hizo llorar a Joe Rogan, no fue una frase brillante ni una teología complicada. Fue una honestidad desarmante, la honestidad de alguien que llegó a la pasión de Cristo buscando una película y encontró una espada, y en lugar de salir corriendo, eligió quedarse. Pedro negó a Cristo 3 veces. María Magdalena había vivido una vida que nadie envidiaría. El buen ladrón fue un criminal hasta pocas horas antes de su muerte. Ninguno de ellos era perfecto en el momento en que se acercó a Cristo. Todos eran ramas que necesitaban la poda. Y la poda llegó para cada uno de ellos. Y de cada uno salió fruto. Eso es lo que la vid produce, no el líquido dulce y agradable de las uvas maduras que nadie tocó. El vino. El vino requiere que la uva sea aplastada, requiere presión, requiere tiempo, requiere un proceso que desde el punto de vista de la uva no se siente como una bendición. Y el vino que Cristo ofreció en la última cena, que es el mismo vino que está en el cáliz en cada misa, ese vino es la sangre de la vid, la sangre de la poda. Cuando el Padre Pío sangraba por los estigmas, cuando sentía las llagas en sus manos y en sus pies y en su costado, él estaba participando de esa poda de una manera que ninguno de nosotros experimentará en su totalidad. Era una señal visible de lo que la pasión significa para cada alma que se acerca a Cristo en serio. Y esto me lleva al punto más urgente de todo lo que quiero decirte hoy. La mayoría de los católicos que vi, la pasión de Cristo no fue a confesarse después. Algunos fueron emocionados a la misa del domingo siguiente. Algunos rezaron más durante unos días. Algunos llamaron a un familiar con quien no hablaban. Pero la confesión, el sacramento, el encuentro real con la gracia, ese paso lo dieron muy pocos. Y ese es el error que condena almas. No digo condenar en el sentido de que vas al infierno por no haberte confesado después de ver una película. Digo condenar en el sentido exacto de la palabra. Te dejas en un estado de privación. Te quedas sin el fruto. La emoción se evaporó. El sentimiento pasó. Y quedaste donde estabas antes, quizás con un poco más de nostalgia de Dios, pero sin el cambio real. La confesión no es un trámite, no es un ritual que hay que cumplir para estar en paz con la iglesia. La confesión es el sacramento en el que la poda se hace eficaz, en el que el corte duele pero sana, en el que lo que estaba muerto es cortado y lo que queda puede volver a florecer. El Padre Pío escuchaba las confesiones durante 10, 12 horas al día en algunos momentos, y lo hacía con sus manos sangrando, con dolor físico constante, porque sabía que ese era el punto central de su ministerio, no la predicación, no los milagros, no el don de leer los corazones, la confesión. Porque en la confesión el sacerdote ocupa el lugar de Cristo podando la vid, y las lágrimas del penitente son el primer jugo de la uva que se está convirtiendo en vino. Hubo una historia que circuló entre los que conocieron al Padre Pío de cerca. Un hombre llegó al confesionario después de muchos años sin acercarse a los sacramentos. Llevaba cargas que no le había contado a nadie. Entró convencido de que no iba a poder decirlas en voz alta. Pero el Padre Pío, antes de que el hombre empezara a hablar, comenzó a nombrar los pecados uno por uno, con calma, sin juicio, simplemente nombrándolos. Y el hombre, que había entrado muerto de vergüenza, salió llorando.
no de vergüenza, de alivio. Eso es lo que sucede cuando la poda llega con amor. El dolor es real, pero lo que queda después del corte es libre. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? No me refiero a que fuiste a misa y te uniste a la fila porque era Semana Santa y todo el mundo se confesaba. Me refiero a que fuiste con la conciencia examinada, con los pecados claros en la mente, con verdadero arrepentimiento en el corazón, con la disposición de no volver, con el alma lista para la poda. Si pasaron más de 6 meses, necesitas ir. Si no recuerdas cuándo fue, necesitas ir. Si hay algo que llevas guardado hace años, algo que nunca confesaste porque pensaste que era demasiado, que el sacerdote no lo entendería, que era mejor olvidarlo, necesitas ir, especialmente si es eso. El Padre Pío nunca rechazó a nadie que llegara con arrepentimiento verdadero. Nunca. Sus palabras más conocidas en el confesionario no son de reproche, son de acogida. Ven, el Señor te espera. Eso es lo que decía. Y lo mismo te digo yo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo pasó, no importa si te parece que es demasiado tarde o demasiado grande o demasiado vergonzoso. El sufrimiento que Cristo eligió soportar en la pasión fue proporcional a todo lo que existe en el alma humana. Todo. No hubo pecado que no fuera cargado en esa cruz. No hay culpa que no haya sido pagada. La pregunta no es si el perdón existe. La pregunta es si estás dispuesto a recibirlo. Mel Gibson entendió algo mientras filmaba La Pasión que yo creo que muchos necesitan escuchar con estas palabras, que acercarse a Cristo en serio cuesta, que la fe auténtica no es cómoda, que el viñador poda con amor, pero la poda sigue siendo la poda, y que el fruto, el vino, la gracia, la paz real, viene después del corte, no antes. El error que condena almas no es el pecado. El pecado es parte de la condición humana. El error que condena almas es la negativa a ser podado. Es aferrarse a la rama muerta. Es preferir la emoción del momento a la transformación real. Gibson lo dijo con otras palabras. Dijo que mientras investigaba la pasión, llegó un punto en el que tuvo que decidir si iba a seguir siendo el hombre que era o si iba a permitir que lo que estaba descubriendo lo cambiara. Y eligió dejarse cambiar. No fue perfecto después de esa elección. Siguió siendo un hombre con luchas, con caídas, con contradicciones, pero eligió la poda. Y eso es todo lo que Cristo pide. No perfección. No que seas un santo antes de acercarte. No que hayas resuelto todo antes de entrar al confesionario. Solo que elijas la poda. Que te pongas en manos del viñador, que confíes en que el corte va a producir fruto. El Padre Pío vivió 50 años con las llagas abiertas, 50 años de poda continua, y al final de su vida, pocas horas antes de morir, renovó sus votos religiosos con una claridad y una paz que quienes estaban presentes describieron como la de alguien que ya estaba viendo el otro lado. La poda lo había llevado a eso. El sufrimiento, unido al sufrimiento de Cristo, lo había convertido en el vino que miles de personas bebieron en el confesionario y en la oración. Eso es lo que Hollywood quiere borrar. No la imagen de la violencia de la pasión. Eso lo dejan. Lo que no pueden tolerar es la conclusión. El paso siguiente. El confesionario. El arrepentimiento real. El cambio de vida. Porque eso no vende. Eso libera. Y un alma libre no se somete al sistema. Te digo esto con la seriedad de alguien que ha pasado décadas al lado de almas que llegaron demasiado tarde al confesionario, que esperaron, que pensaron que después había tiempo, que guardaron esa carga durante años y años hasta que ya no podían más. No esperes. Si este video llegó a ti hoy, en este momento, no es casualidad. La providencia de Dios no trabaja en casualidades. Si algo de lo que dije te tocó, si hay algo que recordaste, algo que llevas guardado, algo que sientes que necesitas soltar, el momento es ahora.
no el domingo que viene, no cuando te sientas mejor, no cuando hayas resuelto el otro problema primero. Ahora, busca una iglesia, busca un sacerdote, confiésate, deja que la poda haga su trabajo, y si en este momento no puedes ir físicamente, comienza con el acto de contrición, con el arrepentimiento real en el corazón, con el propósito firme de ir al sacramento lo antes posible. Ese propósito ya es el primer paso de la vid hacia el fruto. Millones de personas vieron la pasión de Cristo y lloraron. Que tú seas de los que además se arrepintieron. Que seas de los que además cambiaron. Que seas de los que se dejaron podar. Eso es lo que Gibson entendió. Eso es lo que el Padre Pío vivió en su cuerpo durante 50 años. Eso es lo que Jesús dijo claramente en el Evangelio de Juan, sin rodeos, sin metáforas complicadas. El Padre corta lo que no da fruto y poda lo que sí lo da, para que dé más. Confía en el viñador, ve al confesionario. Y si este video te ayudó de alguna manera, si algo de lo que dije te movió, ya sabes lo que te pido. Escríbemelo en los comentarios. Quiero saber qué pasó en tu corazón cuando lo escuchaste. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que vio la pasión y se quedó en la emoción sin el paso siguiente, compártelo con esa persona hoy. La vid produce fruto cuando los sarmientos están conectados, no cuando están solos. Que Dios te bendiga.